tenemos el tema de capacidad jurídica de la persona con discapacidad a cargo del abogado César Augusto Rosales Rodrigo, abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, máster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Diplomatura de Estudios en Gestión Inclusiva de los Servicios Públicos para las Personas con Discapacidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado con más de 19 años de experiencia en la administración pública como asesor legal y abogado senior del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es becario de la Fundación Carolina del Congreso de Diputados de España y de la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico de España. Actualmente se desempeña como especialista jurídico en la Oficina de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Recibimos al abogado Rosales con un fuerte aplauso para conocer su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Como verán, el título de la ponencia es sobre la capacidad jurídica de las personas naturales. ¿Por qué no ha incidido en el término persona con discapacidad? Y vamos a partir desde ese punto. ¿Hay alguna diferencia entre una persona natural y una persona con discapacidad? Absolutamente ninguna. Para la ley no la hay, para la Constitución tampoco, y actualmente para el Código Civil tampoco. Vamos a ver esos matices sobre lo que es la capacidad jurídica. ¿Por qué no empezamos hablando de personas con discapacidad? Porque ante todo somos personas, y en eso no hay ninguna diferencia. La ley delimita, establece, pone condiciones, pone cualidades, pero básicamente la persona con o sin discapacidad es persona. Vamos a empezar por el marco general. Usualmente en las exposiciones son así. Hablemos de algo más grande. Hablemos de la Convención, ¿no? El artículo 4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad dice: los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención. ¿Cuáles son las medidas legislativas? Y acá está vinculado el tema de capacidad jurídica. Como ustedes sabrán, hasta hace unos años atrás, hablemos de un margen de unos 10, 15 años atrás, inclusive cuando yo empecé a estudiar Derecho, en la cátedra era algo bastante claro cuando te definían qué cosa era capacidad e incapacidad. La capacidad era la facultad que uno tiene para ejercer algo. Soy un agente capaz en un negocio jurídico. La incapacidad era aquella persona que no tenía esta capacidad para realizar un negocio jurídico, ¿no? Y el Código Civil era bastante claro. ¿Quiénes eran las personas capaces y quiénes eran las personas incapaces? Suena duro, pero así está definido y así está determinado por la norma. Deben darse cuenta que estamos hablando de hace 15, 20 años atrás. Los cambios han sido dramáticos, han sido drásticos, el tiempo ha cambiado, ¿no? E inclusive la interpretación y el enfoque de las normas también han cambiado. Y todo se debe a esto, a la Convención. Y estamos hablando del año 2006. Nuestro Código Civil es del año 84. La Constitución es del 93. Entonces debemos que primero enfocarnos en el espacio-tiempo. Siguiente. La Convención también en su artículo 5, o en su artículo 5, dice que los derechos de las personas con discapacidad, dice que los estados reconocen que todas las personas son iguales ante la ley, y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley de igual medida sin discriminación alguna. Asimismo, los estados prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación. ¿Qué significa que todos son iguales ante la ley? Si partimos desde la premisa que la persona con o sin discapacidad es persona, ¿por qué incidir en que la persona con discapacidad no está sujeta a discriminación? ¿Por qué incidir en que todos somos iguales ante la ley? Incidimos para que se visualice
No es que ha habido ningún cambio en la concepción de persona. Se visualice, es para que nosotros nos sensibilicemos, es para que nosotros relacionemos. ¿Qué es persona? ¿Y por qué incidir en que la persona con discapacidad, sobre todo ella, es igual ante la ley? Nuestra Constitución no dice nada diferente, ¿eh? Dice lo mismo. Pero ¿por qué antes la leíamos diferente? ¿Por qué para el jurista era distinto? ¿Por qué esa relación de capaz e incapaz? ¿Por qué? Porque era otra visión, otro enfoque. Teníamos un enfoque, en ese momento, con relación a la discapacidad, un enfoque rehabilitador, donde veíamos a la persona con discapacidad a alguien que debía ser curada. Y miren cómo se relacionan las palabras, ¿eh? Cuando una persona con discapacidad necesita ser curada, es incapaz, aunque suene duro, necesita un curador para que lo cure, para que lo proteja. Por eso que existía la figura de la curatela dentro del marco civil. Era así en ese momento. Ahora, esto se hace para incidir, para visualizarlo, ¿no? No está descubriendo nada nuevo bajo el sol, simplemente nos está haciendo ver algo que no vemos. En otras palabras, nos está diciendo, oye, cambia la mentalidad, date cuenta que acá hay algo que no te has estado dando cuenta en estos 20 años. Y no solamente como Estado, ¿no? Hablo como personas, ¿no? Por favor, siguiente. Y acá viene lo que dice nuestra Constitución. En su artículo 1, la Constitución Política establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo en la sociedad y el Estado. La persona humana. Cuando tú hablas de persona humana, no discriminas, no diferencias, no estableces límites, simplemente hablas de persona humana, ¿no? Del mismo modo, en el artículo 7, la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención y redactación y seguridad. Yo sé que a muchas personas, sobre todo a las personas con discapacidad, no les gusta la palabra incapacitada. Se puede ver desde varios ángulos. Se puede ver desde un punto de vista netamente bajo su significado, como lo define la RAE, incapacidad sin capacidad, ¿no? Pero también lo podemos analizar bajo los enfoques nuevos que hay, sobre todo el enfoque social. El incapaz no significa necesariamente que no tenga capacidad, es que no puede tener capacidad porque no tiene la accesibilidad necesaria, no tiene reconocimiento, no tiene impedimentos, tiene barreras. Esa es la incapacidad. Las constituciones, por lo general, no se modifican. Nosotros tenemos un sistema acá, que es un sistema mixto de interpretación constitucional. Está a cargo del Tribunal Constitucional y está a cargo del Poder Judicial, de los jueces. Ellos pueden interpretar la norma y pueden darle el sentido que debe de tener bajo los enfoques que actualmente existen, que también ahí están insertos los convenios internacionales. Y los convenios internacionales tienen la misma sincronía que en la Constitución. No son más ni menos, están al mismo nivel. Por eso que cuando nosotros los abogados hablamos de base normativa, más allá de la convención, tenemos que hablar primero de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución armoniza con la convención, no va contra la convención. Y eso es muchas veces yo discuto en la oficina de asesoría jurídica, porque siempre queremos poner a la convención sobre todo, y no es así. Nuestra Constitución está sobre todo, y nuestra Constitución es armónica con los tratados internacionales. Por eso que los tratados internacionales son reconocidos por el Estado peruano, son armonizados por el Estado peruano y son ratificados por el Estado peruano. No por eso existe un permiso del Congreso para aplicar la Constitución. Ahora, todo se trata acá de cómo damos lectura al texto, cómo se lee la Constitución.
No podemos tener una visión tan corta, tan sesgada, tan cerrada. La Constitución está abierta a una interpretación bastante amplia, ¿no? Y por técnica normativa debemos darnos cuenta de que la Constitución no solamente está hablando de la persona incapacitada per se, está hablando de la persona incapacitada bajo el enfoque social. Es cierto que la Constitución se escribió hace unos 20, 25 años antes de la Convención, pero lo que no significa que sus preceptos generales no estén armonizados con las normas de rango internacional como la Convención. Ahora, acá hay algo importante también. El inciso 2 del artículo 2 de la Constitución consagra en principios de igualdad y de derecho a la igualdad. Este principio determina que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y por tanto nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Y por qué resalto cualquier otra índole? El legislador o la Asamblea Constituyente consideró este abanico de posibilidades totalmente abierto, ¿no? Y justo esto es bastante importante, porque acá radica cualquier principio discriminatorio, ¿no? Cualquier otra índole, por una deficiencia física no me pueden discriminar, por una deficiencia mental no me pueden discriminar, por una deficiencia X no me pueden discriminar. Y esto es lo que da pie a que todos seamos iguales ante la ley. Ahora me van a decir, pero ¿por qué si la Constitución plantea una igualdad a ese nivel? ¿Por qué la Constitución era tan garantista que no discriminaba a las personas con discapacidad? ¿Por qué la Constitución, si es tan perfecta, por qué la Convención no se aplica plenamente, ¿no? ¿Por qué la Constitución, es así? ¿Por qué el Código Civil es distinto? ¿Por qué el Código Civil decía otras cosas? Como por ejemplo la incapacidad de la persona, la incapacidad jurídica. ¿Por qué el Código Civil estaba construido de ese modo? Porque el Código Civil, como toda construcción efectuada por los hombres, tiene defectos, y defectos que se basan en la visión de ese momento, en la visión histórica de ese momento. En ese momento, cuando el Código Civil del 84, que es bastante innovador para los que hemos estudiado Derecho, es bastante innovador, entra en vigencia, ¿por qué tenía esa visión de la persona con discapacidad? Porque simplemente los veíamos así. Esa es la cruda realidad. No tenía una lectura más allá, tenía una lectura bastante estrecha. Pensábamos que la persona con discapacidad no podía tener capacidad jurídica para hacer negocios jurídicos. ¿Y qué significa negocios jurídicos? Comprar una casa, casarse, adoptar, heredar, vender, ¿no? Y bastaba con que tengas una discapacidad física o mental y simplemente estabas incapacitado de por vida. No podías decidir. Y eso que el Código del 84 era bastante innovador. Recuerden, muchos no lo saben, ¿no?, que gracias al Código del 84 ya no hay diferencias entre los hijos legítimos e ilegítimos. Antes sí había diferencia. Te ponían hijo legítimo cuando tú nacías dentro del matrimonio y así estaba en tu partida de nacimiento. Y te colocaban hijo ilegítimo cuando nacías fuera del matrimonio o eras un hijo extramatrimonial. El Código Civil del 84, bajo la doctrina italiana, nos pone a todos iguales. Pero ¿qué es lo que pasaba con la persona con discapacidad? En esa época existía todavía el enfoque terapéutico. No había un enfoque social sobre la discapacidad. Solamente había un enfoque estrictamente médico. Ahora, cuando juntamos un médico y un abogado, realmente a veces tenemos muchos problemas. Y ese es el resultado del Código del 84.
que tenemos inclusive una reinterpretación de nuestras raíces latinas, nuestras raíces romanas del derecho. En Roma bastaba con que tú tengas una discapacidad y estás descalificado como ciudadano. Eso, después de 2000 años de historia, se repite en nuestra sociedad dentro del marco del Código Civil. Era así de simple. Siguiente, por favor. El decreto legislativo 1384 va a representar, a partir del 2018, de septiembre de 2018, el gran cambio que va a haber. El decreto legislativo 1384 lo que va a hacer es adecuar el Código Civil al marco constitucional que existe y al marco de la Convención de Naciones Unidas. Después de más de 20 años ha habido el gran cambio. Y la verdad, para mí, como ex estudiante de Derecho, como abogado, la verdad que representa un cambio bastante drástico, porque ha significado un cambio de mentalidades. Es muy difícil para un abogado, y se los digo sinceramente, descartar el tema de la incapacidad, de la curatela, es bastante complicado. Estamos hablando más o menos de más de 200 años de academia acá en Perú, solamente en el Perú, en lo que respecta al derecho. ¿Ya? Desterrar la curatela es una decisión bastante drástica, aunque no lo crean. Y este decreto legislativo modifica el Código Civil y hace a un lado prácticamente la curatela y la interdicción. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado la palabra interdicción, el interdictus? ¿En qué consistía la interdicción? Bastaba que yo tenga podía ser una persona autónoma, mayor de edad, ¿no? Pero bastaba que tenga una discapacidad física o quizás pueda haber adquirido con la edad una discapacidad mental y simplemente me iniciaban a mí un proceso de interdicto y eso me descalificaba a mí como agente capaz. Ya no podía realizar negocios jurídicos, no podía vender, no podía disponer de mis bienes. Y esto era bastante dramático, sobre todo para personas mayores de edad con una discapacidad adquirida por los años, no una discapacidad de nacimiento. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Me descalificaban prácticamente como ciudadano, ¿no? Me limitaban, ya no tenía disposición ni libertad jurídica. Entonces, y el proceso de interdicto lo podía realizar cualquiera, prácticamente cualquiera lo podía realizar, ¿no? Hay un caso bastante conocido en el Cusco de si no me equivoco, un ingeniero que sufría de esquizofrenia y él estaba tratado, ¿no? Él inclusive se había casado, se había divorciado, ¿no? Tenía un auto, tenía una casa y sus hermanos, al darse cuenta de la esquizofrenia, le inician un proceso de interdicción, cosa que logran y ellos pasan automáticamente a administrar todos los bienes de la persona. Acá de por medio también había una herencia, ¿no? La parte de la masa hereditaria que le correspondía no la puede administrar él. Entonces prácticamente lo anulan como persona, ¿no? Luego la Corte Superior del Cusco revisa la sentencia y dentro del marco de la convención, la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana, dentro del marco constitucional, declaran nula esa sentencia y todo retorna a su estado original. Pero, ¿quién le da a la persona el mal gusto de haber pasado unos 5 años bajo ese trámite, bajo ese proceso, esa pérdida de tiempo de una persona totalmente capaz, que tiene una enfermedad? ¿No? ¿Quién? Y todo esto se daba por el Código Civil. O sea, el juez en primera instancia tampoco no era una persona no razonable, simplemente aplicó el Código Civil bajo el proceso de interdicto y lo declaró incapaz a la persona. Pero ¿quién te quita el mal gusto? Nadie.
¿no? Sobre todo que tienes una discapacidad probablemente moderada, que es la esquizofrenia cuando está tratada, y a determinado nivel, ¿no? ¿Quién te quita ese mal gusto de tú ser una persona capaz, totalmente capaz, y que te inicien un proceso de interdicto? Y te dejen sin nada, sin casa, sin auto, sin cuentas, porque cuando estás interdictado no puedes ir ni al banco, ¿ah? No puedes sacar una tarjeta Saga, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero con la reforma que había en septiembre del 2018, la situación ha cambiado. La situación ha cambiado bastante. En este cuadro he hecho una comparación de uno de los artículos del Código Civil, para que se note la diferencia, ¿no? Antes de septiembre del 2018, definían a la capacidad de goce como lo siguiente, ¿no? Artículo 3. Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. ¿Y cuáles eran las excepciones? Las personas con discapacidad física, las personas con discapacidad mental. Y luego estaban los menores de edad, los toxicómanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos tenemos goces, menos las personas con discapacidad, en otras palabras. Y este artículo, o esta frase tan simple, es un axioma lógico. Esto sirve para aplicar todo el Código Civil. Todo. Para reconocer hijos, para firmar tus hijos, para casarte, para heredar, para comprar, para vender, para todo. ¿Y qué te dice este artículo? Solo tienen capacidad de goce de los derechos civiles todas las personas, salvo las que la propia ley establece como excepción. O sea, todos tienen derecho menos las personas con discapacidad. Eso es lo que te está diciendo. ¿No? Ahora, con la modificación que tenemos ahora. Es el mismo artículo con diferente epígrafe. Epígrafe es el título que lleva el artículo, que dice lo siguiente. Ahora ya no hablamos de capacidad de goce, hablamos de capacidad jurídica. Y eso fue una discusión bastante dura entre los abogados, porque una cosa es capacidad de goce y otra cosa también es capacidad de ejercicio. O sea, tú gozas de los derechos, que es una situación diferente a que tú los ejercites. ¿Ya? ¿Y qué te quería decir esto? Como les comenté al principio. Solamente gozan los derechos civiles las personas que no están establecidas dentro de la excepción. O sea, todos menos las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué dice? Ahora dice capacidad jurídica. La capacidad jurídica sí involucra las dos cosas, el goce y el ejercicio. ¿Y qué te dicen? Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Todos. Todos. Ahora, hace una precisión. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por la ley. Y acá hay algo muy interesante, ¿eh? Visibiliza esto. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Ya. Ese reiterar, ese repetir, es para que lo visibilicen, para que al legislador, bueno, en realidad para el operador judicial, para el operador de justicia, llámese juez, abogados, se den cuenta de esto, que lo tengan presente, que las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio. Y si tienen capacidad de ejercicio y de goce, tienen capacidad jurídica. ¿Ya? Siguiente, doctora, por favor. Ahora, acá he puesto unas premisas para que quede un poco más claro lo que es la capacidad, ¿no? Para nosotros los abogados, tener concepto de lo que es la capacidad por lo menos nos lleva 6 meses a 1 año. Y eso se forma en las facultades de Derecho. No es algo fácil entender el negocio jurídico, ni tampoco es algo tan fácil hablar sobre la capacidad.
Hay una serie de teorías, hay una serie de doctrinas, hay una serie de corrientes. Hay abogados que se inclinan más por la doctrina francesa, hay abogados que se orientan más a la doctrina alemana, y cada una tiene sus matices. Y la verdad que es bastante complejo. Hay abogados que se especializan solamente en esto, y que escriben sobre esto, y discuten sobre esto, ¿no? Los abogados, les comento, son como los médicos. Tienen una visión general de todo, pero hay especialistas. Por ejemplo, a un cardiólogo no le vas a pedir un diagnóstico sobre el dolor de tus articulaciones. Es igual al abogado, el abogado también. Lo saben, pero no lo saben específicamente todo, ¿no? Entonces, a modo de traer acá el tema de una manera, darle una lectura más sencilla, una comprensión más sencilla, tengamos en cuenta lo siguiente. La capacidad jurídica es la actitud para ser titular de situaciones jurídicas y poder ejercerlas por parte de los sujetos de derecho que les reconoce el ordenamiento jurídico, ¿no? Es todo lo que yo puedo hacer que está dentro de un ámbito legal. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Vender, por ejemplo, algo tan simple como vender tu auto, o algo tan simple como requerir una tarjeta de crédito, algo tan simple como hacer un testamento. Eso es la capacidad. Ahora, en tal sentido se le clasifica en capacidad de goce o capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. Hay una dualidad ahí. Y esto realmente viene de la escuela francesa. Hay una corriente doctrinaria francesa que te define la capacidad dentro de esos dos ámbitos. Y es un modo de estructurarlo, de verlo de una manera más sencilla y sobre todo para poder comprenderlo, ¿no? Es por eso que preciso más abajo que la capacidad de goce es entendida como una actitud para ser beneficiado. Es cuando un derecho recae sobre ti. Es cuando digamos, cuando tú tienes la capacidad de hacer algo y recae en ti esa capacidad. Tú tienes la capacidad de vender. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Tienes la capacidad de casarte. Si quieres lo haces o no. Es lo que sucede, por ejemplo, con algunas personas mayores de edad con síndrome de Down. Quieren casarse, pero van al registro civil y dicen, no, no puedes casarte, porque eres incapaz. Con esto ya no. Con la reforma del código ya no. Tienen capacidad de goce y de ejercicio, ¿no? Es por eso que al final ponía, la capacidad de ejercicio no todas la tienen. ¿Y por qué siempre tenemos que precisar que al final, después de este gran cambio, por qué siempre terminamos con el tema de la capacidad de ejercicio? Y esa es una discusión que he tenido con muchos colegas, con muchos abogados. Porque siempre tengas o no una discapacidad, en algún momento de tu vida no vas a tener capacidad de ejercicio. Porque va a llegar un momento de tu vida en que ya no vas a querer ni siquiera hacer negocios, ni vas a poder hacerlos. Porque toda persona, con o sin discapacidad, va entrando en una etapa, llamémosle tercera edad, la última etapa de la vida, llamémosle como queramos. Pero yo dudo pues que una persona de 98 años, 100 años, quiera tener capacidad plena de goce y de ejercicio. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Es igual una persona en estado de coma. No tiene capacidad de ejercicio. De goce sí, pero de ejercicio, ¿cómo ejercitar? ¿Cómo manifestar su voluntad? Y acá viene un detalle bien interesante, que se los voy a comentar antes de la siguiente diapositiva. Acá el tema radicaba en la voluntad, que está muy relacionada con la capacidad. ¿Cómo yo manifiesto mi voluntad? Cuando uno se va a casar, le preguntan, ¿usted desea contraer matrimonio con X persona? Y tú dices, sí. Cuando tú contratas con Telefónica, no te graban y te dicen, ¿quieres tal cosa? Y tú dices, sí. Cuando vas a sacar una tarjeta, vas y te preguntan así, diga claramente que usted quiere la tarjeta, y tú dices, sí. Ese sí, por muy intrascendente que parezca, es importante porque es una manifestación de tu voluntad.
de que estás de acuerdo, de que lo quieres, de que lo deseas. Si tú no dices sí, no estás manifestando tu voluntad. Entonces, para los juristas del código, decían, una persona con discapacidad física o mental no puede decir sí. Y si dice un sí, tampoco puedo confiar en su voluntad, porque yo sé que él es incapaz porque tiene una enfermedad física o una discapacidad física o una discapacidad mental. No puedo confiar en su sí. Entonces, eso ha originado toda una serie de discusiones. Y dentro del marco de la convención y dentro del marco constitucional, nos hemos dado cuenta nosotros, los abogados, de que antes de desconfiar de la manifestación de voluntad de una persona con discapacidad, primero tenemos que darnos cuenta de algo, que muchas veces los abogados no nos damos cuenta, con el perdón de los colegas, si hay alguno presente. Es el respeto hacia la persona, la consideración hacia la persona, el pensar primero en la persona antes que en ti. Eso es muy importante y eso es lo que logra la Convención de Naciones Unidas con su enfoque social de derechos. Es un enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué la persona con una enfermedad mental no puede decir un sí, no puede manifestar voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué crees que es incapaz? Entonces los abogados decían, no, ¿cómo una persona con discapacidad mental puede vender su casa? No, yo no confío. Le asigno un curador. O mejor lo interdicto, pues, para que así no haga cosas fuera del raciocinio. Entonces, esto ha dado una nueva visión a las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, el Código Civil, antes del 4 de septiembre, hablaba de lo que era la incapacidad absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no eras capaz para nada, no podías hacer nada. Y tenía una lista. La primera, los menores de 16 años, salvo aquellos actos determinados, para aquellos actos determinados por la ley. Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento. ¿Quiénes son? ¿Quién determina el discernimiento? Por lo general, mi profesor de Derecho, le voy a echar la culpa a él, nos decía, ¿quiénes son? Bueno, pues los ciegos sordos, los sordos, te lo decía así, crudamente, los ciegos sordos, los retrasados mentales y los que no pueden firmar. O sea que una persona con distrofia muscular no puede firmar, entonces es incapaz. Mi jefa es abogada y tiene esa enfermedad. Y ella podía estudiar y es doctora, no doctora de doctoras, es doctora porque tiene grado de doctor. Entonces, ¿cómo no tiene discernimiento ella? Se ha podido estudiar toda una carrera. O sea, porque no puede mover su mano y firmar. ¿Es incapaz? No. Pero así lo habíamos planteado, así lo veíamos y así lo entendíamos. Y en la tercera en la lista está los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Como no puedes decir sí, no hay manifestación de voluntad. Y como no hay manifestación de voluntad, no puedes decir sí, ni puedes firmar, entonces pues eres un incapaz. Que así no puedes ejercer ningún negocio jurídico, no puedes vender, no puedes casarte, no puedes hacer nada. Estás anulado en la sociedad. Así manejábamos las cosas hasta antes de septiembre. Hasta antes de septiembre era así. Sino que teníamos que decirles a los jueces, oye, por si acaso existe la Constitución, por si acaso existe la Convención de Naciones Unidas, Interamericana, existen. Hay más que el Código. Por lo tanto, ¿qué demuestra esto? Que era una urgente reforma del Código Civil. Porque los operadores de justicia han venido aplicando esto hasta septiembre del 2018. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? El único que puede dejar de aplicar la norma y explicar por qué no la aplica es el juez. Por si acaso.
No es que yo vea que una norma es anticonstitucional y de frente, de prima facie, dije, no la voy a aplicar. No, el único que no puede aplicar la norma es el juez, por una interpretación que el juez la puede dar dentro del marco de la Constitución. Ahora, ¿cómo está hoy día con la reforma que ha habido del Código 4 de septiembre de 2018? Son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Ya no existe ni el número 2 ni el número 3, solamente el 1. Pero miren cómo es la reforma tan radical que está así en el código, ¿eh? Existe un 1 para un numeral único, ¿no? Cuando en realidad han debido no haber ni el 1, ¿no? Ahora, acá hay algo bastante interesante. Esta es la lista que determinada expresamente el artículo 44 sobre los relativamente incapaces. Y esta lista también era bastante sensible, por decirlo de algún modo, ¿no? Antes de septiembre del 2018, eran relativamente incapaces los mayores de 16, menores de 18, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva interdicción civil. Como verán, he tachado los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. ¿Por qué? Porque esos numerales del código ya habían sido derogados por la ley 29973, la ley general de la persona con discapacidad. Pero como verán, no era suficiente. Por eso, lo que no visibilizamos nos causa un gran problema. Tenemos que visibilizarlo para darnos cuenta y para dar una mejor lectura al código. Y es por eso que hoy día ya no se llaman ni siquiera relativamente incapaces, se llaman capacidad de ejercicio restringida. Ese cambio, aunque sean palabras simples, es un cambio muy importante. Yo pienso que no está mal hablar de incapacidad, pero políticamente hablando, socialmente hablando, es una palabra que causa bastante recelo, que choca, porque en realidad choca, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Para manejar mejor las cosas y en un esquema de respeto hacia la persona con discapacidad, hoy día hablamos de capacidad de ejercicio restringida. ¿Ya? Y es simplemente por un tema de enfoque, de consideración, porque en realidad viene a significar lo mismo, ¿ya? Pero ahora sí le damos un matiz mucho mejor. Por ejemplo, además de haber modificado el epígrafe y el concepto, hoy día el código habla sobre las personas que se encuentran en estado de coma, ¿no? Las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Ahí hemos insertado esa situación. Era bastante importante, la verdad, especificar, porque si no especificábamos el tema de las personas en estado de coma, no hubiéramos podido superar el tema de la manifestación de voluntad. ¿Qué es lo cuál es el kit del asunto acá? Que esto radica en los famosos apoyos y salvaguardas. No sé si habrán escuchado sobre el tema de los apoyos y salvaguardas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que de todas maneras hay personas con discapacidad que necesitan un apoyo para manifestar su voluntad. Y eso es lo que debemos desarrollar ahora en base a esto. Los apoyos y salvaguardas contemplados en el marco de la convención son bastante importantes, porque de ese modo va a permitir que el juez no descalifique de prima facie a la persona con discapacidad. Que entienda el juez o los operadores de justicia, que son varios, que entienda que la persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad no está descalificada, sino que merece la accesibilidad para manifestar su voluntad,
necesita los apoyos para que pueda manifestar su voluntad. Necesita las salvaguardas para que su voluntad sea considerada. Esa es la idea. Por eso que se colocó esto. Ahora para finalizar, les traigo algo bastante interesante que me lo brindó un amigo, un especialista en Derecho Civil, que se llama Oreste Roca. Oreste es una persona bastante entendida en este tema de capacidad jurídica de personas con discapacidad, y entre las muchas cosas interesantes que encontró esta sentencia del TC, del Tribunal Constitucional, del año 2009, ¿eh? Miren más o menos cómo ya se estaban manejando las cosas antes, después de la convención inclusive, antes de la reforma del código, con un código tan restringido, ¿no? Les leo, ¿no? La discapacidad mental no es sinónimo prima facie de incapacidad para tomar decisiones. Si bien las personas que adolecen de enfermedades mentales suelen tener dificultad para decidir o comunicar tales decisiones, estas deben ser tomadas en cuenta, puesto que ello es una manifestación de su autodeterminación y en primera instancia de su dignidad. ¿Se dan cuenta lo importante que es? ¿Se dan cuenta de que nuestro máximo tribunal ya lo veía así desde el año 2009? O sea, son detalles, son matices que han costado y que recién se están visualizando en el Código Civil y en su reforma. Una reforma bastante drástica, pero de todas maneras que va a costar trabajo a aplicar el código, porque tú la norma la modificas, pero el problema es cómo la entienden las demás personas, sobre todo los abogados, porque es un cambio realmente de paradigmas, es un cambio bastante drástico. A nosotros los abogados nos cuesta trabajo entenderlo ahora. Antes era bien fácil. ¿Eres sordo? No. ¿Estás descalificado? No. Curador. Ahora ya no. Si eres sordo, tengo que darte la accesibilidad para que manifiestes tu voluntad. Y tengo que poner las salvaguardas administrativas como Estado para que tu voluntad sea considerada. Ya ven que el enfoque es distinto. Es diferente. Pero la igualdad ahora se comprende mucho mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.